A veces, la vida nos sorprende cuando ya habíamos perdido la esperanza. Clara llegó a aquella cita sin ilusión, con el corazón cansado y una taza de café que se enfriaba poco a poco. Pero lo que no imaginaba era que aquel encuentro vacío cambiaría su destino para siempre. Porque cuando dos pequeñas gemelas cruzaron la puerta del café y dijeron, «Papá pide perdón», el silencio se llenó de amor, de recuerdos y de segundas oportunidades. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? El reloj del café marcaba las 6:30. Y Clara Muñoz seguía mirando hacia la puerta con esa mezcla de esperanza y vergüenza que dejan las citas a ciegas. El puente de otoño olía a canela, a café recién molido y a madera vieja. Afuera, las calles empedradas de Toledo brillaban bajo un cielo que empezaba a apagarse. El aire de otoño se colaba por la puerta, levantando las hojas que habían caído del plátano del patio. Y cada soplo parecía recordarle que llevaba demasiado tiempo esperando a alguien que quizá no vendría. Llevaba 1 hora sentada frente a una taza de té tibio, con las manos entrelazadas y la mirada fija en el reloj de pared. No era impaciencia, era algo más profundo, el eco de tantas esperas anteriores, de promesas que se desvanecían como el vapor del té. Lucía, su compañera de trabajo en la clínica veterinaria, le había insistido durante días para que aceptara esa cita. «Clara, te hará bien salir. No todos son iguales», le decía entre risas. Mateo Calderón, ingeniero, 35 años, viudo. Un hombre serio, trabajador, que amaba a sus hijas y que, según Lucía, merecía conocer a alguien amable. Clara había aceptado, pero en su interior algo seguía resistiéndose. La desconfianza de quien se acostumbró al silencio. A su alrededor, el café respiraba calma. Una pareja de ancianos compartía un trozo de tarta de manzana. Un hombre hojeaba el periódico mientras el camarero, un joven de mirada tranquila, limpiaba las mesas con movimientos lentos. Toledo era así, pausada, como si el tiempo allí caminara con otra cadencia. Clara observó su reflejo en el cristal y se sorprendió de verse tan seria, tan adulta. A veces le costaba reconocer a la mujer que se había convertido. Había dedicado años a cuidar de animales heridos, pero hacía mucho que nadie la cuidaba a ella. Miró de nuevo el reloj, las 7:15. Abrió el bolso, sacó el móvil y revisó por enésima vez los mensajes. Nada. Ni una llamada perdida. Ni un «lo siento, llego tarde». Pensó en marcharse, pero algo la retuvo. Tal vez el orgullo. Tal vez la costumbre de dar siempre una oportunidad más. Dio un sorbo al té ya frío, que le supo a despedida. El camarero se acercó con amabilidad. «¿Desea algo más, señora?», preguntó con voz baja, como si temiera romper el aire melancólico del lugar. «No. Gracias. Solo un poco más de tiempo», respondió ella, con una sonrisa forzada. Él asintió y se alejó sin insistir. Le dejó el platito con una galleta de mantequilla. Gesto pequeño pero cálido. El tipo de detalle que solo se ve en las ciudades donde aún se saluda por el nombre. Clara suspiró. Pensó en levantarse, pagar y volver a su casa, a esa soledad ordenada donde nada sorprendía. Imaginó a Lucía riéndose al día siguiente diciendo, «Te lo dije. Estos hombres solo existen en las películas». Pero también imaginó algo distinto. Una voz grave, una mirada sincera, una historia nueva. Cerró los ojos un segundo, deseando no haber venido, y al mismo tiempo, deseando que alguien entrara. Afuera, las campanas de Santo Tomé marcaron las 7. El sonido rebotó entre las fachadas de piedra y se coló por la ventana. Fue entonces cuando Clara comprendió que la cita había terminado antes de empezar. Se levantó despacio, tomó su abrigo color mostaza,
y dejó unas monedas sobre la mesa, junto a una nota que decía: «Gracias por el té». Mientras se ponía el abrigo, el viento abrió ligeramente la puerta, y un hilo de aire frío le rozó la mejilla. Le pareció simbólico, como si el otoño mismo le estuviera despidiendo. Dio un último vistazo al café. Cada rincón parecía más cálido que su propio corazón. Iba a girarse hacia la calle cuando algo cambió. El murmullo de la guitarra se detuvo. El camarero alzó la cabeza, y el timbre de la puerta sonó con claridad. Clara se giró por instinto, esperando ver a un hombre con el cabello despeinado, con prisa y con una disculpa a punto de salir de su boca. Pero no, la puerta se abrió del todo, y lo que entró fue una ráfaga de aire fresco acompañada de una imagen que ningún cliente olvidaría esa tarde. Dos niñas idénticas, con chaquetas rojas, las mejillas encendidas por el frío, y las manos unidas como si temieran perderse. La escena se quedó suspendida unos segundos, como si todo el café contuviera el aliento. Las dos niñas estaban allí, de pie, idénticas hasta en el brillo de los ojos, observando a Clara con una seguridad que desconcertaba. Tenían el cabello castaño recogido en dos coletas, y las mejillas aún rojas por el viento. Una de ellas, la más alta, dio un paso al frente, y dijo con voz clara: «¿Eres la señora Clara?» Clara, sin entender del todo, asintió. «Nuestro papá pide disculpas por llegar tarde», añadió la niña, con solemnidad. Un murmullo de sorpresa recorrió el lugar. El camarero las miró. Luego miró a Clara, buscando una explicación que tampoco tenía. Ella se inclinó suavemente hacia las niñas. «¿Vuestro papá? ¿Mateo Calderón?» Ambas asintieron al unísono, y la más bajita sonrió con timidez. «Sí, él. Pero no sabe que vinimos», dijo en voz baja, como si revelara un secreto. Clara sintió una mezcla de ternura y desconcierto. Aquellas pequeñas aparecieron con la misma naturalidad con la que llegan los milagros, sin aviso, sin ruido, pero con un propósito. Las invitó a sentarse y pidió al camarero 2 chocolates con nata. Las niñas se acomodaron frente a ella, colgando las mochilas en el respaldo de las sillas. «Soy Dalia», dijo la mayor. «Y yo», Inés, añadió la otra. Encantada, respondió Clara con una sonrisa. «Entonces, ¿vuestro papá no viene?» Dalia negó con la cabeza. Tenía mucho trabajo. «Está en la biblioteca nueva, la que están construyendo cerca del río». «Pero no te preocupes», interrumpió Inés. «No se ha olvidado. Siempre habla de ti». «¿De mí?», preguntó Clara sorprendida. «Bueno, no de ti», tú aclaró Dalia, sino de la señora del café. «Dijimos que hoy iba a venir a conocerte». Y él se puso nervioso. Clara dejó escapar una pequeña risa. Aquello era tan absurdo como encantador. Entonces, «¿Cómo sabíais quién soy?» «Papá nos enseñó una foto tuya que le mandó la tía Lucía. Dijo que tenías una mirada amable», contestó Inés, dando un sorbo al chocolate que le dejó un bigote blanco. Durante unos minutos, la mesa se llenó de risas pequeñas, cucharitas chocando y gotas de nata derramadas. Clara se descubrió hablando con naturalidad, como si las conociera de toda la vida. Les preguntó por la escuela, por sus amigos, por su madre. Fue entonces cuando Dalia bajó la voz. «Nuestra mamá está en el cielo», dijo. Inés añadió: «Papá siempre canta las canciones que ella nos cantaba antes de dormir. Y nos hace trenzas, aunque a veces quedan torcidas», añadió Dalia entre risas. El corazón de Clara se apretó. En esas niñas había una mezcla de fuerza y nostalgia que la conmovió profundamente. Se preguntó qué clase de hombre sería ese Mateo que trabajaba hasta tarde. Criaba a 2 hijas, y aún así, encontraba tiempo para peinarles el cabello. La imagen le resultó tan dulce como triste. El camarero se acercó de nuevo con una sonrisa. «¿Algo más, señoras?», preguntó divertido. «2 servilletas»,
Por favor, pidió Clara mientras limpiaba las gotitas de nata que Inés había derramado. El joven se las entregó con una cortesía antigua, de esas que ya casi no existen. Afuera, el sol había comenzado a esconderse tras las murallas. La luz se volvía dorada y cálida. Dalia jugaba con la cuchara, golpeando el borde de la taza. ¿Sabes qué, señora Clara?, preguntó con una seriedad repentina. Creemos que necesita sonreír más. Papá dice que las personas buenas se olvidan a veces de hacerlo. Clara se quedó sin palabras. Inés la miraba con esos ojos grandes que parecían ver más de lo que decían. Fue en ese momento cuando comprendió que no eran simples niñas. Eran dos pequeñas emisarias de algo mucho más grande. La oportunidad de volver a creer. El reloj del café marcó las 7:30. Dalia bostezó, e Inés la imitó. «Será mejor que os lleve con vuestra niñera», dijo Clara mientras se levantaba. Las niñas se miraron entre ellas, cómplices. Dalia sonrió. «No hace falta», susurró Inés mientras bajaba la voz y se inclinaba hacia Clara. «Podemos llevarte con él. Está en la obra de la biblioteca». El aire del anochecer olía a polvo y a pan caliente, que llegaba desde las panaderías del casco antiguo. Clara caminaba por la calle empedrada guiada por dos pequeñas siluetas vestidas con chaquetas rojas. Dalia e Inés avanzaban con paso decidido, como si supieran exactamente a dónde ir, mientras la niñera, una mujer mayor de cabello blanco, las seguía en un cochecito antiguo, observándolas con paciencia. Clara, sin saber muy bien cómo había aceptado aquella aventura, llevaba en una mano una bolsa de papel con comida, y en la otra un temblor que no era solo de nervios, sino también de curiosidad. La obra de la nueva biblioteca se levantaba al borde del río Tajo, entre luces de neón y andamios que parecían tocar el cielo. El sol se había escondido ya, y los últimos obreros recogían herramientas mientras un murmullo metálico llenaba el aire. El suelo estaba cubierto de serrín y papeles. En el centro, una caseta blanca con el cartel Oficina Técnica. Mateo Calderón brillaba bajo los focos. Dalia se detuvo frente a la puerta y golpeó 3 veces con decisión. «¿Está aquí?», susurró. Antes de que Clara pudiera reaccionar, la puerta se abrió y un hombre apareció en el umbral. Tenía la camisa azul arremangada, el rostro cansado y las manos manchadas de grafito. Tardó un segundo en reconocer a sus hijas y otro más en entender quién estaba detrás de ellas. «¿Qué hacéis aquí?», preguntó sorprendido, pero sin dureza. «Queríamos verte», dijo Inés. «Y traer la cena», añadió Dalia, levantando la bolsa que Clara sostenía. Mateo las miró. Después levantó la vista hacia la mujer que lo acompañaba. Por un instante, el silencio fue absoluto. Clara vio en sus ojos la mezcla exacta de confusión y ternura. Era el mismo hombre de la foto que Lucía le había enseñado. Un rostro sereno, ligeramente demacrado, con una luz que sobrevivía bajo el cansancio. «Soy Clara Muñoz», dijo ella, sonriendo con cierta timidez. «Las niñas me arrastraron hasta aquí». Él rió, sorprendido. «Vaya. Tengo un equipo de rescate muy eficiente». Dentro de la caseta, el aire era cálido, con olor a café y papeles. Sobre una mesa había planos extendidos y una pequeña lámpara que proyectaba una luz amarilla sobre el rostro de Mateo. Las niñas se sentaron en el suelo y comenzaron a sacar los recipientes de la bolsa. Arroz frito, pollo agridulce y panecillos. «Pensamos que podrías tener hambre», dijo Clara, acomodándose. Mateo se encogió de hombros, agradecido. «Después de este día, lo estoy más de lo que imaginas». Comieron los 3 juntos, usando platos de cartón y vasos de plástico. Las niñas reían. Clara escuchaba, y Mateo parecía relajarse poco a poco. En un rincón, un ventilador antiguo zumbaba con constancia. «Papá canta cuando está cansado», dijo Inés de repente. «Inés», protestó él, ruborizado. «Canta las canciones de mamá», añadió Dalia.
Dice que así se acuerda de ella sin ponerse triste. Clara bajó la mirada, conmovida. No conocía la historia completa, pero en esas palabras de las niñas había toda una vida de pérdidas y resiliencia. Mateo sirvió más arroz y, sin mirar a nadie, dijo, era profesora de música. Las niñas dicen que tengo mal oído, pero sigo intentándolo. Entonces cantas con el corazón, respondió Clara. Y eso siempre suena bien. El silencio que siguió fue tan cómodo que nadie se apresuró a romperlo. Afuera, el viento hacía vibrar los andamios, y la luna asomaba tímida detrás de las grúas. Las gemelas empezaron a cabecear, vencidas por el sueño. Clara las ayudó a acomodarse sobre una manta, y Mateo las cubrió con su chaqueta. Se quedaron observándolas un instante, los dos de pie, uno al lado del otro, unidos por una ternura silenciosa. No sé cómo agradecerte esto, dijo él con voz baja. No me agradezcas. Fueron ellas las que planearon todo. Mateo sonrió, negando con la cabeza. Sí, pero si no hubieras venido, esta noche habría terminado como todas. En silencio, Clara se acercó a la mesa, donde aún quedaban los planos abiertos. Eran dibujos minuciosos de la futura biblioteca, con notas escritas al margen. Es un proyecto precioso, dijo, tocando el papel con cuidado. La biblioteca será un lugar para empezar de nuevo. Mateo se detuvo un instante y añadió, como algunas personas. Ella levantó la vista, sorprendida por el tono de sus palabras. La lámpara proyectaba sombras suaves sobre su rostro, y el polvo en el aire parecía flotar suspendido en el tiempo. Entonces, uno de los planos se deslizó de la mesa y cayó al suelo. Clara se agachó para recogerlo. El papel rozó sus dedos, y al levantarse, Mateo alzó la vista, y su mirada se cruzó con la de Clara. El amanecer cubría Toledo con una neblina ligera. Clara despertó antes que el reloj, con la mente flotando entre sueño y recuerdo. En la mesilla había un papelito arrugado, con letras torcidas de niña. Gracias por venir, papá. Sonrió. La nota seguía oliendo a chocolate y a inocencia. Sonrió sin querer. El desayuno le supo distinto. El café, más dulce. El pan, más tierno. Decidió llevar unas magdalenas a las gemelas, aunque se repitió que no era para ver a Mateo. Sabía que se mentía. Las calles aún dormían. El sonido de sus pasos sobre las piedras se mezclaba con el rumor del río Tajo. Al llegar a la obra de la biblioteca, vio a Mateo con casco blanco, dando instrucciones entre el polvo y la luz. Tenía ojeras, pero se veía sereno. Clara lo observó un instante antes de acercarse. Clara, dijo él sorprendido. No esperaba verte tan pronto. Solo vine a dejarles esto a las niñas. Van a estar felices. Y yo, también añadió con una sonrisa tímida. Las gemelas jugaban con ladrillos diminutos en una esquina. Cuando la vieron, corrieron a abrazarla. Señora Clara, hoy el cielo está contento, dijo Inés. Entonces es un buen día para desayunar juntos, respondió ella. Se sentaron sobre una manta, comiendo las magdalenas entre risas. Dalia trató de peinar a Clara. Papá lo hace mejor, dijo la niña. ¿Ah, sí? Rió Clara. Entonces tendré que aprender. Inés intervino muy seria. Papá miraba videos para aprender. No quería que fuéramos al colegio despeinadas. Mateo bajó la cabeza. Clara lo miró con ternura. Eres un buen padre, susurró. El silencio que siguió fue suave, lleno de comprensión. Dalia, con un mechón en la mano, preguntó, ¿puedo hacerte una trenza como las de mamá? Clara se quedó quieta. Claro que sí, cariño. Las pequeñas manos de la niña se movieron torpemente. Inés observaba con atención. Cuando terminó, dijo, ya está. Así mamá estaría contenta. Clara sintió un nudo en la garganta. Mateo, al verla apartar la mirada, le ofreció una servilleta sin decir nada. Ella sonrió.
Gracias, murmuró. El sol se filtraba entre las vigas. Las niñas construían una mini biblioteca con cajas. Cuando la grande esté lista, traeremos libros de verdad, dijo Inés. Y tú vendrás a leernos cuentos, añadió Dalia. Solo si me dejan un sitio junto a vosotras, contestó Clara. Siempre habrá un sitio para ti, dijeron a la vez. Mateo las miraba en silencio. Había algo en aquella escena que lo desarmaba. La risa de sus hijas, la calma de Clara, el aire de hogar que nunca había sentido. No sé cómo agradecerte que estés aquí, dijo. A veces solo hay que dejarse encontrar, respondió ella. El polvo danzaba en el aire. Las niñas reían sin parar. Y Clara se dejó llevar por la calidez de ese instante. Y en ese momento, mientras Dalia le colocaba una flor diminuta en el cabello y Inés reía a carcajadas, Clara entendió que ya no era solo una invitada en sus vidas. El sol comenzaba a esconderse tras las murallas de Toledo, tiñendo las piedras antiguas de un tono dorado. Clara cerró la clínica un poco antes aquella tarde. Llevaba todo el día distraída, pensando en las niñas, en sus trenzas torcidas y en la forma en que Mateo las miraba con ternura. Había intentado convencerse de que solo era simpatía, un afecto pasajero. Pero en el fondo sabía que algo dentro de ella se estaba moviendo. Mientras caminaba por la calle del comercio, el aire olía a pan tostado y a castañas asadas. Los puestos de los artesanos empezaban a encender sus luces y las campanas de la catedral anunciaban las 7. Clara dobló hacia la plaza de Zocodover, donde la esperaba una sorpresa que no esperaba. Mateo, de pie junto a un banco, con las manos en los bolsillos y una sonrisa que parecía nerviosa. «Hola», dijo él, al verla acercarse. «Hola», respondió ella, sorprendida. «¿Qué haces aquí? Las niñas querían invitarte a cenar, pero las convencí de que esta vez me dejaran hacerlo solo. Clara no pudo evitar ir. Entonces será una cita real». Y sin supervisión infantil, añadió él, aliviado. Caminaron juntos hasta un pequeño restaurante familiar cerca del puente de San Martín. El dueño, un hombre mayor de bigote gris, lo saludó con familiaridad. «Mateo, ¿cuánto tiempo?» «La señora es ¿tu novia?» Mateo se sonrojó, Clara también. «Todavía no», dijo él riendo. «Pero denos tiempo». El camarero les guiñó un ojo. Los condujo a una mesa junto a la ventana, desde donde se veía el río reflejando la última luz del día. La conversación fue sencilla, sincera. Hablaron de libros, de animales, de las noches sin dormir, que él pasó aprendiendo a hacer trenzas. Clara escuchaba con atención, fascinada por la calma de su voz. Cuando el camarero trajo la tortilla de patatas y una botella de vino, Mateo levantó la copa. «Por los comienzos inesperados, y por los que llegan 17 minutos tarde», añadió ella con picardía. Rieron los dos, y por un instante el tiempo se detuvo. Fuera, la noche envolvía la ciudad con una bruma ligera. Dentro, el calor de las lámparas creaba una atmósfera íntima. Mateo habló entonces de su esposa fallecida, de los años difíciles, de las veces que pensó que no volvería a reír. Clara lo escuchó sin interrumpir. Cuando él terminó, posó una mano sobre la suya. «Ella estaría feliz de verte así», dijo con suavidad. Y él parpadeó, conmovido. «No sé si estoy listo para empezar algo nuevo. Pero cuando te veo con las niñas, siento que la vida aún tiene sitio para la esperanza». Clara no respondió. Su silencio fue una caricia. Se miraron un momento largo, de esos que no necesitan palabras. Luego, para aligerar el ambiente, Mateo habló de la inauguración próxima de la biblioteca. «Las niñas quieren hacer un mural con mariposas. Dicen que simbolizan a su madre». «Deberías dejar que lo hagan», dijo Clara. «A veces los niños entienden mejor que nosotros cómo recordar sin tristeza». Él asintió. Después de la cena, caminaron junto al río. Las luces del puente se reflejaban en el agua como destellos dorados.
Mateo llevaba en una mano una flor de papel que Dalia había hecho para Clara y que las niñas le habían obligado a llevar por si acaso la veías. Ella la tomó con ternura, riendo. «Tus hijas son unas estrategas», dijo. «Lo sé». «Y tú caíste en su plan», respondió él, con una sonrisa que escondía emoción. El viento levantó un mechón del cabello de Clara. Mateo lo apartó con cuidado, sin dejar de mirarla. En su gesto no había prisa, solo gratitud. «Gracias por entrar en nuestras vidas sin pedir nada», murmuró. «No hice nada. Ellas fueron las que me encontraron». «Quizá», dijo él, «pero a veces las cosas buenas llegan porque alguien se atreve a quedarse». Siguieron caminando en silencio. Toledo dormía sobre sus colinas, y el rumor del río acompañaba sus pasos. Al cruzar el puente, Mateo se detuvo, miró el cielo oscuro salpicado de estrellas, y, con voz baja, dijo: «No sé a dónde llevará esto, Clara. Pero si tú te quedas, prometo no volver a llegar tarde». Ella sonrió. Había algo tan sincero en esas palabras que no necesitaban más. Se quedaron un instante mirándose, y el ruido del agua parecía aplauso. Bajo el cielo de Toledo, cuando él le tomó la mano, ella comprendió que aquello ya no era una historia pasajera, sino el comienzo de una familia. El tiempo, como el río Tajo, siguió su curso sereno. Habían pasado 6 meses desde aquella noche entre planos y arroz frito. La biblioteca ya no era un esqueleto de acero, sino un edificio lleno de luz y voces. Frente a su entrada, las mariposas de colores que las niñas pintaron con Clara decoraban los muros, flotando entre risas infantiles y olor a libros nuevos. Aquella mañana, el sol caía suave sobre la plaza. Mateo acomodaba su corbata, algo incómodo, mientras Dalia e Inés corrían entre los invitados con sus vestidos blancos. Clara, con un ramo pequeño de flores silvestres en la mano, miraba a las niñas con ternura. No había pasado un día sin que se sintiera agradecida por haber entrado a aquel café el día de la cita fallida. «¿Estás nervioso?», le preguntó ella, acercándose. «Solo un poco. Es mi primer discurso como director de obra». «Y como padre orgulloso», respondió Mateo, sonriendo. Clara tomó su mano, apretándola con suavidad. «Lo serás. Y mucho». El alcalde cortó la cinta. Los aplausos llenaron la plaza y las gemelas, sin esperar a nadie, subieron al pequeño escenario. «Papá, chonto», gritó Inés. Los presentes rieron. Mateo negó con la cabeza, pero Clara le susurró al oído: «Hazlo». Es lo que ella querría. Mateo respiró hondo. Su voz, temblorosa al principio, se alzó entre el murmullo de la gente. Era la misma canción que su esposa cantaba a las niñas para dormir. Clara cerró los ojos un momento. Le pareció escuchar, entre el viento, una voz femenina uniéndose desde algún lugar del cielo. Cuando terminó, todos aplaudieron, y Dalia le colgó del cuello una medalla de papel. «El mejor papá del mundo». Más tarde, al caer la tarde, regresaron a casa. En el jardín, el viejo roble sostenía el árbol casita que Mateo había construido el verano anterior. Las gemelas colgaron allí un cartel nuevo pintado con témpera: «La casa de las mariposas». Dentro, habían puesto una foto: Clara, Mateo y ellas, abrazados y sonrientes. Clara subió los peldaños y se sentó en el suelo de madera, mirando aquel pequeño santuario que mezclaba pasado y presente. Mateo la siguió, llevando 2 tazas de chocolate caliente. Se sentaron uno junto al otro, mientras las niñas jugaban con una cometa en el jardín. «No puedo prometerte una vida perfecta», dijo él, con la mirada perdida en el cielo, «pero sí una vida llena de verdad». «Eso es todo lo que siempre quise», respondió Clara. El viento movió las cintas de la cometa, y una mariposa real se posó sobre la foto familiar. Dalia gritó desde abajo: «Mira, mamá Clara, una mariposa te eligió». Clara sonrió, y en sus ojos brilló la paz de quien, al fin,
Ha encontrado su lugar. Mateo la abrazó desde atrás, con ternura. Las risas de las niñas llenaban el aire, mezclándose con el sonido del río que corría al fondo del valle. No quedaba nada del pasado que dolía, solo el presente que curaba. Y bajo aquel atardecer de Toledo, entre mariposas y risas, comprendieron que la vida siempre ofrece una segunda oportunidad a quienes se atreven a amar de nuevo. A veces, la vida se parece a una vieja casa en la colina, silenciosa, desgastada, pero aún capaz de guardar la risa de quienes un día la habitaron. Así quedó la historia de Clara, Mateo y las gemelas, entre paredes nuevas y recuerdos antiguos, donde la tristeza se transformó poco a poco en música. No hubo milagros, solo gestos pequeños, un café compartido, una trenza torpe, una nota escrita con manos de niña. Y fue en esos detalles donde la familia encontró su forma más pura de renacer. Si esta historia te ha conmovido, escribe uno en los comentarios. Si no, o si tienes algo que quieras decirnos, escribe 0. Queremos escucharte, porque cada opinión también forma parte de esta familia que construimos juntos. El mensaje de esta historia es sencillo, pero profundo. No hay herida que el amor sincero no pueda sanar. A veces, basta con quedarse, escuchar y tender la mano. La culpa, el miedo o la distancia pueden separarnos, pero el perdón nos devuelve el hogar. Mateo no solo levantó una biblioteca, levantó un puente invisible entre su pasado y su futuro. Y sobre ese puente, aprendió que la verdadera riqueza está en compartir el pan, la palabra y la esperanza. Como una lámpara encendida en una ventana, un solo acto de bondad puede guiar a otros a salir de la oscuridad. No importa cuánto hayamos errado, siempre hay tiempo para pedir perdón, para abrazar, para empezar de nuevo. Esa es la magia callada del amor. Reconstruir lo que parecía perdido. Quizás tú, que escuchas estas historias cada noche, también tengas a alguien a quien perdonar, o algo que aún no te has permitido sanar. No hay prisa. La vida siempre ofrece segundas oportunidades a quienes se atreven a mirar con ternura. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar que el amor, cuando es verdadero, no se acaba nunca. Y si alguna vez sientes que la soledad te pesa, vuelve a escucharla. Porque en cada palabra, en cada silencio,